Bueno, amigos de Dumas Informa, este miércoles se espera ya que todos los docentes a nivel nacional estén en sus diferentes puestos de trabajo luego de haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación. Vamos a conversar con el profesor Diógenes Sánchez, él es asesor de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. El profesor, para que nos haga un balance, ¿no? De la información que usted maneja sobre el retorno a clases y bueno, también de lo que fue esta paralización de labores. Bienvenido a Dumas Informa y adelante, profesor. Bueno, sí, gracias Duma por la oportunidad nuevamente, sobre todo para dirigirme a los compañeros docentes y a la población en general. Y efectivamente, los docentes nos abocamos a una huelga de manera indefinida a raíz de una serie de situaciones que estamos viviendo a nivel nacional, como tiene que ver el alto costo de la canasta básica familiar, como tiene que ver los altos precios de los combustibles, como aquella deuda histórica que ha tenido el Estado panameño con el tema del 6% del Producto Interno Bruto para educación, que tiene 27 años y ningún gobierno ha querido cumplir con ese compromiso que está en la Ley Orgánica de Educación. Igualmente con el tema de la Caja de Seguro Social, con el tema de la corrupción, que lo vamos a retomar mañana en la provincia de Coclé, en el distrito de Penonomé, que vamos a abordar el tema de la corrupción, el tema de la electricidad y el tema de la Caja de Seguro Social. Igualmente, un tema muy importante que tocamos la semana pasada en la provincia de Coclé fue el tema de los medicamentos, que ya en una oportunidad contigo tuvimos la oportunidad de denunciar el oligopolio que tienen algunas empresas farmacéuticas que encarecen y pareciera que la salud es un privilegio de aquellos que sí tienen los recursos económicos y lamentablemente aquellos que no tienen los recursos sencillamente están condenados a morir o a enfermarse porque lamentablemente en la Caja de Seguro Social ni en el Ministerio de Salud hay los medicamentos para atender a la población. Los docentes estamos exigiendo medicamentos baratos para el pueblo panameño. Los docentes estamos exigiendo el tema del 6%. Los docentes estamos exigiendo el congelamiento de 72 productos de la canasta básica familiar para que sea accesible al pueblo panameño, como igualmente estamos exigiendo la reducción del combustible que quedó paralizado en 3.25. Esas son las conquistas que hemos venido obteniendo poco a poco a través de la presión popular y que, bueno, logramos en una mesa del diálogo en el distrito de Penonomé llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y todavía nos quedan los tres temas pendientes que vamos a empezar a discutir y a debatir el día de mañana, que tiene que ver con el tema de la corrupción, que es un tema donde prácticamente el 4% del Producto Interno Bruto se pierde, que significa más o menos 7.000 millones de dólares que pierde el Estado en coimas y corrupción. Igualmente el tema de la Caja de Seguro Social y el alto costo de la electricidad que está pagando el pueblo panameño. Esos son los temas que vamos a discutir el día de mañana. Profesor, cuénteme algo. Eh, Estos acuerdos al que se llegó con el Ministerio de Educación son de fácil cumplimiento. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mire, el tema del 6% en un debate que sostuvimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos estaban proponiendo un cálculo del 6% sobre una proyección que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, la SOPROF, y junto con los otros gremios magisteriales, logramos demostrar que el cálculo para sacar el 6% del Producto Interno Bruto tiene que ser sobre los datos que tiene el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría. Ahí están los datos oficiales. Cuando el gobierno nacional nos presentó los datos del MEF y nosotros presentamos los datos del INEC, había una diferencia de más de 500 millones de dólares. Y el gobierno nacional pretendía utilizar los cálculos y las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas para calcular el 6% y nosotros le logramos demostrar que tenían que ser sobre los datos del INEC y esos cálculos sobre los bases de los datos del INEC significaban una diferencia cualitativa y millonaria de 500 millones de dólares que debe cumplir el Estado en otorgarle el 6% para el sector educativo y creo que esto va a significar un incremento significativo del 5.5 para el año 2023 y el 6% para el año 2024. Ellos pretendían que el 6% se diera en el año 2025 y nosotros le dijimos que no podía ser porque en el año 2025 el PRE no es gobierno y lo más probable es que no repita. Así es que si ellos realmente querían convertir la educación en una estrella, tenían que cumplir en su periodo de gobierno con el tema del 6%. Y bueno, en un acuerdo que hemos firmado todos,
se comprometieron a entregar el 5.5 para el año 2023 y el 6% para el año 2024, cuando todavía ellos son gobierno. Doctor Sánchez, sobre la recuperación de los estudiantes del tiempo que se perdió. Sí, nosotros le hicimos una propuesta al Ministerio de Educación, sencillamente para recuperar no solamente el tiempo, sino también los contenidos. Eliminamos la semana de receso que tenían los estudiantes entre el segundo y el tercer trimestre y extendimos el año escolar hasta el 30 de diciembre y extendimos la semana de grabación del 2 al 6 de enero para que los estudiantes pudieran ser atendidos por nuestro docente y cumplir con el tiempo recuperado. Cuando hicimos los cálculos de la semana que tiene cada trimestre, efectivamente se correspondía con la propuesta nuestra y por eso el Ministerio de Educación terminó aceptando la propuesta de eliminar el receso entre medio del segundo y el tercer trimestre, extender el calendario hasta el 30 de diciembre y extender la semana de grabación, que sería la primera semana del 2 al 6 de enero. Ahí le demostramos estadísticamente y con el tiempo de que ahí recuperábamos todo ese tiempo que habíamos perdido por estar solicitando disminución de los medicamentos, el 6% para el Meduca, el congelamiento de 72 productos de la canasta básica familiar e igualmente el congelamiento de los precios del combustible. Creemos que esta ha sido una conquista del pueblo panameño y los docentes hemos sido la columna vertebral de esta lucha que llevó el pueblo panameño. Los docentes por sí solos no lo hubiéramos conquistado, pero gracias a la lucha que llevamos adelante los docentes, junto con el pueblo panameño y otras organizaciones sindicales y sobre todo los compañeros indígenas, logramos que el gobierno aceptara la propuesta que hizo el movimiento popular y entonces lo que hemos plasmado en 4 actas que ya es de conocimiento público y que está refrendado por el gobierno nacional. Profesor, cuénteme algo. Usted es dirigente de vieja data, sabe, bueno, estos temas de la paralización de labores, de negociaciones y esto, pero en su momento hubo padres de familia, hubo personas, ¿no? Que decían que por qué los docentes no regresaban a clases, que se quedaran negociando los dirigentes. Bueno, también dice la gente que cuando vayan a echar gasolina y vean que los productos disminuyen, que le agradezcan a los indígenas y a los gremios que estuvieron en la lucha, ¿no? ¿Usted qué evaluación nos puede hacer de todo esto sobre el tema de las clases, ¿no? O sea, y las críticas que por lo menos le hacen algunas personas a ustedes. Bueno, mira, Dumas, debo decirte que nosotros tuvimos gran cantidad de padres de familia que estuvieron apoyando la lucha de los docentes. Estuvimos estudiantes que también estuvieron marchando junto con nosotros en un solo haz de voluntades, tratando de llevar adelante esas conquistas que hemos logrado para el pueblo panameño. Efectivamente, cada vez que va alguien que utiliza un auto y vea reducida el combustible, tiene que agradecerle a los docentes y a otros sectores que también marcharon y protestaron y logramos que el gobierno disminuyera los precios de los combustibles como se estaba haciendo en otros países. Es decir, que el gobierno no tenía la voluntad política, pero necesitaba un pueblo en rebeldía y un estallido social que obligó al gobierno a eliminarse privilegios, porque el hecho de que se esté subsidiando la gasolina significa que el Estado va a tener que eliminar privilegios de algunas botellas y garrafones que están nombrados por el gobierno en este momento. Así es que los padres de familia y los estudiantes nunca fueron enemigos nuestros, siempre nos apoyaron, pero como siempre, hay padres de familia financiados por el PRD y allá en Coclé logramos identificar a suplentes de alcalde, representantes de corregimiento que dirigían protestas contra los docentes, pero estaban plenamente identificados que eran miembros del gobierno nacional. Entonces, esas sencillamente son manipulaciones de algunas organizaciones de padres de familia, pero el pueblo humilde que sabe que los docentes, los obreros, los indígenas, los campesinos, logramos una reducción significativa de lo que tiene que ver con el combustible y la reducción de una canasta básica familiar accesible al pueblo panameño, saben que no estábamos luchando por reivindicaciones esencialmente para los docentes, sino que estábamos luchando por una propuesta mucho más integral que era alimentos, medicamentos que en este momento prácticamente son inaccesibles y en ese sentido los docentes jugamos un papel importante en lograr que estos se alcanzara. Obviamente en el tema de los medicamentos tenemos muchas cosas que discutir. Claro. El gobierno nacional defendió al sector empresarial, el oligopolio se sigue manteniendo, pero por lo menos logramos que
lo que es la Caja de Seguro Social pudiese comprar medicamentos en la Organización Mundial de la Salud que salen mucho más baratos y es una forma de ir combatiendo este oligopolio de 5 familias que son los dueños de las grandes farmacéuticas en Panamá. Oiga, y hasta chantajearon, dijeron que si eso seguía, iba a haber escasez de medicamentos. Eso de la marcha del sábado es lo que usted me estaba señalando de personas infiltradas, ¿no? Que tenían hasta cartelones y decían que los docentes estaban cobrando sin trabajar, que eso era corrupción, profesor. Oiga, bueno, yo no sé qué trabajar. Mire, cuando un docente aguanta sol, aguanta lluvia, le voy a decir, yo prefiero estar 1000 veces en mi salón de clase. Y mientras los compañeros hacían largas caminatas de hora, aguantando sol, sacrificando a su familia, abandonando a su hijo, mis hijos están en escuelas públicas, mis hijos no están en escuelas privadas, mis hijos igualmente sufrieron la decisión que tomamos nosotros, los docentes y yo también como padre de familia, mis hijos también se vieron sacrificados, pretendíamos de que es la única manera de que podemos realmente detener las embestidas del gobierno nacional y sabemos que solamente la unidad del pueblo panameño puede lograr esas grandes conquistas sociales que demanda el pueblo panameño y tener un gobierno que realmente escuche lo que tiene que ver con las inconformidades de un pueblo que a gritos pide que el Estado deje de tener los privilegios con una clase burocrática que está enquistada en el poder y que sigue teniendo privilegios en detrimento de los grandes sectores populares que en este momento se siguen sumiendo en la miseria, en el desempleo, que es lo que permea en todo el país. Bueno, cómo no, muy interesante. Gracias, profesor Sánchez, Diógenes Sánchez, asesor de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, profesor, muy amable. Gracias a ti, Duma. Saludos.